¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes, con todos y todas ustedes. En este video de 15 minutos lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a hablar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Antes de entrar a la vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos de Pueblos Indígenas, un pequeño recordaris, una pequeña mirada rápida sobre el sistema interamericano. Voy a compartir rápidamente pantalla con ustedes. Bueno, el sistema interamericano es un sistema de protección de derechos. Cuando uno, en sede nacional, aquí en Perú, va al Poder Judicial, va a la policía, va a la fiscalía, hace todas las denuncias correspondientes, los juicios, las demandas, y estos juicios, y uno no encuentra justicia aquí en el Perú, puede salir del Perú y pedir apoyo a los órganos del sistema interamericano. ¿Para qué casos? Para situaciones que sean de vulneración de derechos humanos, de derechos de pueblos indígenas. Si se viola algún derecho del pueblo indígena, y en sede nacional no se encuentra justicia, uno puede acudir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana, que son los dos principales órganos del sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Uno pasa primero a la comisión, hace una comunicación a la comisión, lo puede hacer uno vía web, vía internet, y comunica el caso y comunica el problema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión estudia el caso, si ve que hay necesidad de reaccionar rápidamente, solicita medidas para que rápidamente se tomen algunas decisiones para protección de víctimas, por ejemplo, o persecución de personas. Bueno, la comisión estudia el caso, lleva a cabo varias lleva a cabo citaciones del Estado, como habla con las víctimas, con los abogados de las víctimas, cita testigos, etcétera. Investiga durante un tiempo el caso, trata de hacer que el Estado y la víctima eh, concilien, es decir, solucionen el problema sin que esto sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y después de un tiempo, cuando la comisión se forma una opinión sobre el caso concreto que se ha llevado, decide, y cuando no se llega a un acuerdo con el Estado, decide plantear el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es un órgano que va a decidir, la comisión no decide, la Corte decide sobre los hechos, sobre el problema concreto que se le está llevando. Y decide, de acuerdo con su reglamento interno, pero a su principal fuente de normativa, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana la tienen también ustedes entre sus materiales, y de hecho una de las tareas que yo les he dejado es revisar la Convención Americana de Derechos Humanos a profundidad. Bueno, la Corte Interamericana, con su reglamento interno, con la convención en la mano, con las sentencias que desde 1970, desde los 80, 1978, ha avanzado en escribir y en promulgar, con eso en la mano, la Corte Interamericana decide casos. Y en el tema concreto, voy a dejar de compartir pantalla aquí, y en el tema concreto de derechos de pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido varios casos, varios casos. Les voy a mostrar aquí, voy a compartir pantalla nuevamente rápidamente, para que ustedes puedan ver, solamente para que tengan una idea de la cantidad de casos que ha resuelto la Corte Interamericana. Sentencias, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y son todas estas sentencias.
todas estas sentencias las que la Corte Interamericana ha dictado sobre temas de pueblos indígenas. Incluso antes de considerar, antes de hacer un giro a favor de los derechos de pueblos indígenas, la Corte ya resolvía casos de pueblos indígenas porque en la región, en América Latina, hay una gran cantidad de pueblos indígenas. Desde 1991. Centrales para lo que nos interesa es este caso Aguas Tigni versus Nicaragua del 2000, perdón, el caso, la sentencia de fondo de Aguas Tigni del 2001, Moiguana versus Surinam, Yaqueaxa, donde trabajan derechos de propiedad, Sabumayaxa versus Paraguay, luego tenemos Saramaca versus Surinam, tenemos el pueblo indígena Quichua, Sarayaku versus Ecuador, y varias otras sentencias que se han producido a lo largo de los años. Es decir, la Corte Interamericana tiene un grupo importante de sentencias y vamos a darles una repasada rápida a esas sentencias en este momento. Voy a compartir con ustedes nuevamente pantalla. Ok. Como les decía, son varios casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 35 casos hasta el momento, y se han tratado diferentes derechos de los pueblos indígenas. Y es importante que ustedes los conozcan, porque los derechos, el contenido de las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias en el Perú. Es como si fuesen derecho interno, como si fuesen sentencias dictadas por órganos nacionales. Incluso son obligatorias para el Perú las sentencias que no tratan sobre Perú. Las sentencias que no tratan de Perú, sobre Perú, de acuerdo a, digamos, el artículo 4, el artículo 3 sobre derechos innominados de la Constitución y una de las disposiciones finales y transitorias, las sentencias, los derechos humanos se interpretan de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia sobre particular. Entonces, estas sentencias y estos derechos que forman parte del derecho internacional de derechos de pueblos indígenas, son importantes para los casos que ustedes conocen, los problemas que ustedes conocen, porque los jueces, los fiscales, la policía están obligados y obligadas a respetarlos. Y entonces hay varias sentencias. Por ejemplo, cuando se habla del principio de igualdad y no discriminación de pueblos indígenas y tribales, tenemos la sentencia Yaqueaxa versus Paraguay del 2005, la sentencia Sabumayaxa versus Paraguay del 2006, en el que se establece, y bueno, en general varias otras sentencias en las que se establece que los pueblos indígenas no pueden ser discriminados y tienen que tener una igual protección. Tenemos la sentencia Aguas Tigni, que establece además la necesidad de que el convenio, que el derecho en general, que las normas de la Convención Interamericana tengan que ser interpretados de acuerdo a los costumbres de los pueblos indígenas. Es decir, el derecho peruano, pero el derecho internacional, tiene que ser interpretado de acuerdo a hacer una interpretación intercultural de los derechos, y ser interpretado de acuerdo a las costumbres de los pueblos indígenas. Se tiene que respetar el derecho a la personalidad jurídica, y esto es algo sumamente importante, porque sucede muchas veces que los pueblos indígenas no están registrados, no están identificados y no están registrados, y por lo tanto, si no están registrados, para el Estado es como si que no existiese el pueblo indígena. Si no están en el registro de comunidades nativas, si no están en el registro de comunidades campesinas, si no están en el registro de las rondas, entonces se asume que no es una entidad, un colectivo que tenga derechos concretos, y por lo tanto no puede atribuirse la propiedad, no puede atribuirse otras cosas. Bueno, lo que la Corte Interamericana dice, por ejemplo, en el caso Sabumayaxa, en el caso Samok Kasek versus Paraguay, es que el Estado debió contar con un registro para las comunidades,
pero también debió contar, pasa mucho, y pasaba en la Corte lo ha visto, que, como que los pueblos indígenas, que los integrantes, que los miembros de los pueblos indígenas mismos no tienen partida de nacimiento, no tienen documentos de identidad, no tienen partida de defunción, y la Corte le llama la atención a Paraguay, le llama la atención a Paraguay, porque no hizo el esfuerzo de darle partida de nacimiento, no hizo el esfuerzo de darle partida de función a los integrantes de los pueblos indígenas. Entonces hay un deber, un derecho a la personalidad jurídica que el Estado tiene el deber de proteger. Como tiene el deber de proteger también el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho fundamental, es un derecho imprescindible, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana en diversas sentencias, Aguamayaxa versus Paraguay, Yaqueaxa versus Paraguay, Samo Kasek versus Paraguay en el 2010, establecen la necesidad de respetar el derecho a la vida de las personas indígenas, pero además el derecho a la vida digna, es decir, con acceso a agua, con acceso a alimentos, con posibilidades de tener educación, etcétera, ¿no? Y el derecho a no ser privado de la vida. Esto lo plantea la Corte Interamericana en varias de sus sentencias. Se tiene que tener el derecho a la integridad personal. Y en cuanto al derecho a la integridad personal, la Corte Interamericana, en el caso Moiguana versus Surinam, por ejemplo, habla de que cuando una persona fallece, entonces tienen las comunidades, los pueblos, el derecho de enterrar de acuerdo a sus costumbres a las personas fallecidas. Esto lo plantea en casos Moiguana versus Surinam y también en el caso Masacres Río Negro, Guatemala, versus Guatemala cuando habla de los rituales de despedida a las personas fallecidas. Eh, los pueblos indígenas tienen el derecho a tener eh, mecanismos, juicios que garanticen sus derechos. Tienen derecho a la tutela judicial efectiva y a las garantías. Es un derecho que rige para todas las personas y en las sentencias de la Corte Interamericana sobre Derecho de Pueblos Indígenas lo ha asentado. Por ejemplo, en el caso Tiu Tojín versus Guatemala de 2008, el Sabomayax versus Paraguay 2006, Fernández Ortega versus México de 2005, Sarayaco, Ecuador, Sarayaco versus Ecuador, es decir, en varias sentencias se establece esto, y tener juicios que defiendan los derechos de pueblos indígenas como un derecho significa poder acceder a tribunales, tener traductores o intérpretes en los tribunales, esto lo dijo en el caso de Fernández Ortega versus México, que el recurso, que la denuncia sea efectiva para proteger derechos, que en realidad si hay una vulneración, que este recurso sea efectivo. Tienen libertad de expresión, hubo un caso muy interesante, muy terrible, ¿no? En Chile, donde pueblos mapuches estaban investigados bajo la ley de legislación antiterrorista, y estar investigados por legislación antiterrorista, las medidas que le dictó el juzgado evitaban que estos señores líderes mapuches puedan expresarse con libertad porque la ley les generaba un temor razonable de que les pudiera caer sanciones considerables aplicados a terroristas y a terroristas, ¿no? Entonces, el Estado vulneró allí el derecho a libertad de expresión de estos pueblos. Hay un derecho de protección a la vida familiar, caso Chitay Necho y otros versus Guatemala en el 2010. Hay un derecho, que ahí me voy a tener un poco, que es uno de los más importantes que desarrolla la Corte Interamericana. Cuando conversamos sobre los antecedentes del reconocimiento de la consulta los antecedentes del reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, hablamos de Martínez Cobo, y Martínez Cobo establecía una relación importante entre la tierra, el territorio y los pueblos indígenas. Bueno, la Corte Interamericana retoma eso, y uno de los derechos a los que más se ha dedicado es al derecho a la propiedad comunal. Y ahí hace un giro que es jurídicamente interesante, porque
el derecho normalmente está pensado desde patrones occidentales y no de patrones, no con patrones indígenas. Entonces, el artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que recoge la propiedad individual, la Corte Interamericana en su jurisprudencia, utilizando el convenio 169 de la OIT, transforma ese derecho individual en un derecho colectivo a la tierra. Entonces, en la sentencia, por ejemplo, Aguas Tigni versus Nicaragua en el 2001, y en las siguientes, ya que AXA, Molguane, Surinam, lo que hace la Corte es decir que existe y que la Convención Americana de Derechos Humanos protege un derecho colectivo diferente al derecho individual, un derecho colectivo a la propiedad de territorios de pueblos indígenas. Y este derecho colectivo a la propiedad de territorio implica varias cosas. Es decir, son varias sentencias, ¿no? Pero implica, a ver, implica que estar en el territorio para un pueblo indígena, bueno, implica en primer lugar que el territorio es mucho más que solamente una parcela de tierra, ¿no? El territorio y los pueblos indígenas, dice la Corte Interamericana, tienen una relación espiritual de permanencia, de pertenencia, de convivencia. Entonces, el territorio es mucho más que un pedazo de tierra. Y a partir de esa comprensión diferente del territorio, es que se analizan casos, por ejemplo, una comunidad fue desposeída, le quitaron el territorio y la comunidad está reclamando territorio. Y entonces le dice que la comunidad tiene derecho a recuperar ese territorio todo el tiempo que mantenga este vínculo espiritual con la tierra. Para comunidades que están en el territorio, pero que no han sido tituladas, la Corte Interamericana dice, y ojo con esto, que la posesión solamente implica propiedad. La posesión demuestra la propiedad de las tierras. Y que hay un deber del Estado de delimitar las tierras, que el Estado tiene que proteger las tierras, que tienen que haber recursos, mecanismos judiciales para proteger la tierra de los pueblos indígenas, etc. ¿No? Bueno, hay una serie de derechos, y una cosa interesante también ahí es que a partir del derecho del territorio, cuando se le reconoce a un pueblo indígena el territorio, de ese derecho al territorio es que se deriva el derecho a la consulta previa, que es otro de los derechos de los pueblos indígenas, está en el convenio 169 de la OIT, ustedes lo conocen, y los vamos a trabajar a más profundidad en el siguiente módulo. El derecho a la consulta previa está entonces también protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos y por las sentencias de la Corte Interamericana. Hay otros derechos también, pero ya estamos llegando al final de este video, como el derecho a la libertad de circulación y residencia, los derechos políticos de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas pueden participar o pueden participar de elecciones, y cuando el derecho estatal genere trabas que no incorporen la cosmovisión indígena, el derecho estatal tiene que cambiarse para facilitar que los pueblos indígenas participen políticamente de acuerdo a sus propias costumbres, tradiciones y a su propio derecho. Y el Estado tiene una serie de deberes. Todo esto, la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, la obligación de adecuar sus normas y generar medidas de protección especiales, incluso especiales, no solamente especiales para pueblos indígenas, sino especiales para niños y ancianos indígenas, niños, niñas, ancianos y ancianas indígenas. Bueno, hasta aquí la clase sobre el sistema interamericano y derechos de pueblos indígenas. Espero que les haya servido y nos vemos en una siguiente ocasión.